Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Alabo a Dios porque nos da una nueva oportunidad de comenzar un nuevo año. Gracias a Dios porque el año pasado Dios fue fiel, estuvo siempre cumpliendo sus promesas. Gracias a Dios porque a pesar de haber sido un año complicado, Dios siempre estuvo presente para nosotros. Quiero desear a todos mis hermanos que este próximo año 2022 sea para nosotros el cumplimiento de nuestros compromisos con Dios, que realmente sea Dios obrando en nuestras vidas y que podamos serle fiel. Así como Dios ha sido fiel, que el Señor nos ayude a nosotros también a serle fiel. Y precisamente una de las cosas que nosotros necesitamos para ser fiel a Dios es fortaleza, porque realmente es necesario ante todos los embates, ante todas las situaciones, necesitamos fortaleza para seguir adelante. Por lo tanto, mis hermanos, hoy quiero hablarles en cuanto a esta palabra, pero fortaleza para un nuevo año. Y vamos a tener como referencia esta lectura que está en Isaías capítulo 43, versículos del 1 al 5 y los versículos del 15 al 19. Dice de la siguiente manera: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Versículo 15 al 19 dice: Yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen, como pábilo quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Realmente maravillosa esta porción que estaba dirigida directamente a Israel, pero es el mismo Dios que está con nosotros hoy y que podemos tomar como referencia porque es el mismo Dios que está esperando por nosotros, esperando para que al comenzar este año tomemos la fortaleza que Él nos va a dar. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar porque necesitamos fortaleza de Él y debemos comenzar orando para poner nuestras vidas en las manos del Señor. Gracias, Padre Santo, te damos porque eres nuestro Dios y Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que cada fin de año es una situación complicada, ver cómo muchas cosas no se han cumplido, pero gracias porque detrás de un año viene otro y cada año que tú permites que llegue es una manera de decirnos: tienes una oportunidad. Gracias, Dios, porque pones en nosotros este nuevo año. Ayúdanos, Señor, a cumplir con los compromisos contraídos contigo y con los demás y que podamos serte fiel. Realmente necesitamos fortaleza para eso y sabemos que la vamos a conseguir en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y puedo decirle, mis hermanos, que quiero comenzar con una frase que quizás algunos ya la han escuchado, pero es algo tan tremendo que debe llamarnos a reflexión. Dice: cuando algo malo suceda en tu vida, tienes tres opciones. La primera opción es dejar que te marque. Es decir, que eso que sucedió te va a marcar para siempre. La otra opción es dejar que te destruya. Si algo malo sucede y tú dejas que te destruya, oye, estás en problema o estamos en problema.
Y la otra opción es que si algo malo sucede, entonces esa opción es dejar que te fortalezca. Nosotros diríamos de una vez, ¿ve? Oye, ve, yo quiero que me fortalezca, pero en muy pocas ocasiones, cuando algo malo sucede, la persona sale fortalecida, porque si no está su mirada puesta en Dios, lo más seguro es que tenga problemas después de eso malo que suceda. Y pues, pensando precisamente, ¿no?, en todas las cosas que han ocurrido en los años anteriores, año 2019, 2020, 2021, han ocurrido cosas malas, han ocurrido cosas que no nos agradan mucho, incluso muchos han perdido familiares por problemas del COVID, por las enfermedades y por otras cosas. Y nuestra opción, ¿cuál ha sido durante todo este tiempo? Quizás hemos dejado que esa situación nos marque y tengamos una etiqueta porque hemos tenido ese problema, o incluso muchos se destruyen, quizás familias que se desbaratan por los problemas, incluso se van del país huyendo de una situación complicada o simplemente, bueno, se dejan al abandono, pero en realidad nuestra opción debería ser dejar que nos fortalezca, pues esa es una opción que es necesaria para continuar, pero qué complicado es buscar las fortalezas cuando las cosas no están saliendo bien. Entonces, pudiéramos decir también, hermano, que evaluando el año anterior, sabemos que fue difícil. Evaluaste el año, ¿verdad? Cada uno de nosotros evaluamos lo que pasó. Quizás algunas cosas no se cumplieron, otras sí. Quizás se cumplieron cosas que no teníamos previsto, y debemos estar claros que la planificación de Dios fue muy diferente a lo que nosotros queríamos, pero debemos estar conscientes de que fue difícil, pero el estar vivos en este día ya es una victoria, y solo Dios lo pudo hacer, solo Dios pudo traernos hasta este momento, y como dice su palabra, hasta aquí nos ayudó Dios. Es decir, estamos aquí porque Dios nos trajo, estamos aquí porque Dios nos dio de su fortaleza, la cual necesitamos ahora. Aún hay cosas que están sucediendo desde el año pasado. Por ejemplo, la pandemia. Algunos tienen otras enfermedades, algunos estamos o están arrastrando deudas del año pasado, algunos quedaron con cosas pendientes por hacer y que deberían hacerlo. Entonces, hay muchas cosas que todavía desde el año pasado estamos pendientes, y quizás se hizo complicado o fuimos realmente no fuimos diligentes para cumplir con las metas, pero aún hay cosas del año pasado que todavía están pendientes y están sucediendo. Siempre necesitamos continuar, siempre necesitamos nosotros fuerza para continuar. Ese es como cuando una persona está nadando contra la corriente. Mientras se mantiene activo, quizás está en el mismo lugar o avanzando un poco, pero cuando afloja, entonces la corriente lo arrastra y tiene que luchar mucho más fuerte para avanzar o igualar donde estaba anteriormente. Entonces, hermano, el año pasado fue un año de victoria para muchos, pero también de complicaciones para otros, y que tenemos que evaluar que lo principal que salió de allí es que Dios estuvo con nosotros. Hay que darle gloria a Dios por eso, porque siempre estuvo con nosotros. Nosotros necesitamos fortaleza cristiana, porque ¿qué es la fortaleza cristiana? La fortaleza cristiana es la capacidad de una persona para vencer los temores por medio de la fe en Dios y de mantenerse firme y constante en medio de las dificultades de la vida. Ahí hay dos palabras clave. Primero, para vencer los temores, y lo otro es mantenerse firme. Y eso es a través de la fe. No podemos hacerlo solos. Nosotros solos no tenemos la fuerza suficiente, porque sentimentalmente muchas veces salimos derrotados. Intelectualmente pensamos tener opciones, pero realmente la verdadera inteligencia y la sabiduría debe venir de Dios. Por eso es que por nuestros propios medios, por nuestra propia fortaleza, por nuestros propios pensamientos, es difícil que seamos victoriosos. Por lo tanto, debemos tener la capacidad de una persona para vencer los temores, esa es la fortaleza cristiana,
debe ser por medio de la fe en Dios, no en nosotros, sino en Dios. ¿Para qué? Para mantenernos firmes y constantes, aun cuando la situación no vaya bien. Entonces, mis hermanos, es necesario que empecemos a recapacitar, porque ¿cómo nosotros podemos tener esa fortaleza en medio de las dificultades? Porque a veces la fortaleza que necesitamos no es solamente física, sino también moral, espiritual, emocional. Necesitamos fuerza en todos los aspectos, porque quizás hay mucha gente que tiene fortaleza, es robusto físicamente, pero ¿cómo está su vida con Dios? ¿Cómo está su relación con los demás? ¿Cómo está incluso su mente? Entonces, mire, la fortaleza cristiana cumple todos esos requisitos que necesitamos para seguir avanzando. No podemos avanzar en este mundo, no podemos avanzar en este año si Dios no está con nosotros y si no somos fortalecidos por parte de Dios, porque nadie más lo puede hacer. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener esa fortaleza en medio de las dificultades? Nosotros pudiéramos decir que, tomando la lectura que hicimos en Isaías 43, eso fue para Israel, pero mi hermano, yo quiero decirle que esos mismos aspectos, esos mismos puntos son necesarios para que usted y yo tengamos fortaleza para avanzar en este nuevo año. Y no solo este año, sino en nuestra vida total, porque siempre debemos nosotros depender de Dios para continuar nuestra vida y para salir victoriosos ante todas las cosas necesarias que vamos a enfrentar en nuestra vida, con nuestra familia, con la iglesia, en nuestro ámbito completo. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Primero, nosotros debemos estar recordando que nuestra vida le pertenece a Dios. Por ejemplo, como comienza diciendo en este versículo 1 de este capítulo 43 de Isaías. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Comienza diciendo, no temas. Dios nos dice, no temas, porque Él nos apoya. Siempre me viene a la memoria que cuando estamos de visita en algún lugar y no conocemos el sitio, no conocemos el lugar donde estamos visitando, la persona con quien vamos, si es de ese lugar, como conoce el lugar donde vamos, el lugar que se está visitando, mire, lo más seguro es que diga, mira, quédate tranquilo que tú vas conmigo. Es decir, las personas que están por allí lo conocen, él conoce por dónde meterse, él sabe hacia dónde va. Y eso es una manera de ayudarnos a tener confianza porque él nos está apoyando. Pues déjenme decirle, mis hermanos, que así como Dios se lo dijo a Israel, nos dice a nosotros también, no temas. Imagínense, mi hermano, ¿qué es lo que Dios no conoce? Si Él es el que planifica todo en el universo, y si Dios nos dice, no temas, entonces debemos entender que Él nos está apoyando, porque son sus planes. Y Él tiene planes que son perfectos y nos incluye en sus planes. Por eso nosotros debemos entender que cuando Él dice no temas es porque ya Él tiene el dominio de todas las cosas. Además de ser soberano, Él es poderoso. Y si Él nos está llamando para estar en sus planes es porque ya las cosas que están por ocurrir están bajo su dominio, bajo su poder. Y así le dijo a Israel y así nos dice a nosotros hoy. Si Dios permitió que este nuevo año 2022 comenzara y de esta manera, Él ya nos está diciendo, no temas, no temas. Nosotros estuvimos orando el año pasado, finalizando el año, de que Dios nos ayudara a cumplir con nuestras metas y que Dios nos ayudara a hacer planes que le agraden a Él. Pues ya entró el año, ya estamos en una nueva etapa y podemos ver que esa frase tan corta, no temas, eso es una manera de decirnos, este es 2022, es un año en que yo también te voy a apoyar. Debemos nosotros entonces recordar que Dios dice, no temas, porque Él nos va a apoyar. También dice el versículo, yo te redimí. ¿Qué significa redimir? Significa yo te compré, yo te adquirí, yo pagué por ti. Imagínense cómo Dios formó el pueblo de Israel, prácticamente de una pareja que cuando comenzó
ese pueblo de Israel a través de Abraham y de Sara eran dos personas adultas y ella no podía dar a luz. Tenía problemas en su matriz, no pudo tener hijos durante su juventud. Pero cuando llegó el momento de su vejez, allí Dios empezó el pueblo de Israel. Dios comenzó desde lo más difícil, formando un pueblo de Israel que parecía imposible, pues allí estaba. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo hizo? Porque desde un principio Dios adquirió ese pueblo. Ese es mi pueblo. Y nosotros hoy en día tenemos que recordar que pertenecemos a Dios. Porque cuando Él dice, yo te redimí, yo te compré, yo te adquirí, nosotros debemos pensar en la sangre de Cristo. Debemos pensar en ese sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos apartados de Dios, estábamos ya definidos para ir a una condenación eterna. Pero ¿qué hizo Dios? Nos compró. Nos compró a través de la sangre de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a morir en el mundo, en esa cruz, eso nos tocaba a nosotros, nos tocaba morir, pero Él lo hizo por nosotros. Y esa fue una manera en que fuimos comprados, fuimos comprados. Dios lo hizo así porque nos ama. Por lo tanto, cuando Él le dice a Israel, yo te redimí, dice, yo te compré, yo te adquirí, yo pagué por ti, así lo está diciendo para nosotros también. No podemos olvidar eso, hermano, porque la vida nuestra le pertenece a Dios, porque Él nos compró. También vean algo interesante. Te puse nombre. Te puse nombre. ¿Qué significa eso? Significa confianza. Significa pertenencia. Mi hermano, cuando nace una persona, una de las cosas que va a hacer diferencia entre muchos otros es el nombre que lleva el niño o la niña. Los padres, antes de que nazca ese niño, antes de que nazca esa niña, están buscando nombres apropiados, están buscando nombres que los identifiquen, están buscando nombres con que ellos se sientan identificados pues con su familia, con el ambiente, con el lugar, y ellos quieren ponerle el mejor nombre. ¿Por qué? Porque además de ser parte de la familia, está esa confianza, es decir, tú eres mío, yo estoy contigo, yo te cuido, estoy a tu lado y tengo esa oportunidad de ponerte nombre porque no es que me pertenezcas como como una persona, realmente es como somos parte de un mismo hogar, somos parte de un mismo, una situación pues, que Dios está haciendo con la familia. Nosotros nos pertenecemos unos a otros, padres e hijos, esposos, esposas. Y cuando nosotros estamos pensando en nombre para nuestros hijos, estamos pensando en que ese nombre va a marcar una diferencia. Y nosotros estamos confiando en que ese nombre va a ser algo diferente para nuestro hijo y que va a ser identificado donde esté. Pues Dios hace eso contigo y conmigo, así como hizo con Israel, porque Él mismo empezó a poner el nombre a su pueblo Israel. El mismo Dios lo dijo, el mismo Dios puso en la mente y en el corazón de esos patriarcas, porque realmente, hermano, cuando Dios pone nombre, es porque empieza a mostrar de que se puede confiar en Él y que pertenecemos a alguien. Pues, mi hermano, Dios ha puesto un nombre nuevo para nosotros. ¿Cómo te llamabas tú cuando naciste? ¿Qué nombre te pusieron tus padres? Mi nombre fue Juan Carlos. Otros pusieron Pedro, María, José, Ramón. Y cada uno de ustedes tiene un nombre. Pero para nuestro Dios tenemos varios nombres y son nuevos. Uno de los primeros nombres que yo puedo darle gloria a Dios es porque empezó a llamarme su hijo. Mi hijo eres tú, dice la palabra de Dios. También puedo identificarme con Cristo. Entonces, mi nuevo nombre es cristiano. Soy cristiano. Y hay tantas cosas que dice la palabra de Dios en cuanto al nombre que Dios puede ponernos, porque como somos suyos, entonces somos su pertenencia. Y Él, dentro de su amor, dentro de su misericordia, de su justicia, de su bondad, Él nos pone un nombre nuevo.
Y ese nombre nuevo significa que le pertenecemos a Él. Él pone una marca en nuestra vida. Él pone algo especial, su Espíritu Santo. Él, además de nosotros ser sus hijos, vamos a identificarnos entonces como hijos de Dios. Tenemos un nombre nuevo como hijos de Dios. Qué maravilloso, ¿eh? Que al pertenecerle a Dios, nosotros podemos con toda confianza estar complacidos del nombre que Dios ha puesto. Porque qué hermoso es llamarse hijo de Dios. Qué hermoso es, aunque eso conlleva una responsabilidad. Y termina diciendo, mío eres tú. Eso significa que estamos bajo su protección. Es decir, esto es mío y yo lo peleo hasta el final. Recuerda lo que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tremendo, tremendo como la palabra de Dios nos identifica como algo perteneciente a Dios. Somos sus hijos, pertenecemos a Dios, estamos bajo su protección. Qué maravilloso es saber que estamos comenzando una nueva etapa en nuestra vida, un nuevo año. Pero qué bueno es saber que Dios nos dice, no temas porque yo te redimí, yo puse un nombre y además tú eres mío. Gracias, Señor, por eso. Alabamos el nombre de Dios porque debemos estar confiando en ese Dios grande y maravilloso, porque pertenecemos a Dios. Y esa es una de las cosas que debemos recordar siempre. Además, nosotros podemos obtener fortaleza porque debemos estar confiando en la presencia de Dios. Vea lo que dice el versículo 2. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La fortaleza del cristiano depende de la constante presencia de Dios. Qué bueno es saber que Dios estará con nosotros siempre. Y vean lo que dice Romanos 8:31. Dice algo maravilloso que usted y yo debemos recordar, nunca olvidar, donde dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay otros textos que pudiéramos tomar allí y ver que la presencia de Dios nos debe dar esa gran confianza para seguir una vida victoriosa. Hay otro texto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También cuando Jesucristo manda a los discípulos a evangelizar, dice que, y yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Qué bueno es saber que la presencia de Dios estará con nosotros constantemente hasta el final. Por lo tanto, la fortaleza del cristiano depende de la constante presencia de Dios. Y no debemos olvidar eso para las cosas buenas, pero también cuando estamos a un paso de pecar, debemos recordar que Dios está presente allí. Nosotros debemos entender que la presencia de Dios significa fortaleza, pero también debemos tener cuidado para no entristecer a ese Dios grande y maravilloso cada vez que fallamos. Debemos evitar, mis hermanos, el pecado. Debemos evitar todo aquello que ofenda a Dios, porque así como necesitamos su presencia para tener fortaleza, su presencia está allí para cuidar de nosotros, sí, pero también nosotros debemos evitar ofender a Dios cada vez. Y debemos ser fuertes para evitar el pecado, debemos ser fuertes para resistir al diablo, debemos tener fortaleza para continuar con nuestra vida como cristiano, como hijo de Dios. Además, mis hermanos, cualquier dificultad, cualquiera, es menor que nuestro Dios. Por allí salió una frase hace algunos años atrás, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile a tu problema cuán grande Dios tienes. Y eso es una gran realidad. A veces nosotros estamos en perspectivas diferentes. A veces vemos el problema tan grande, pero tan grande que olvidamos que Dios está presente. Pero qué bueno sería si nosotros siempre estuviéramos en la perspectiva de cómo Dios ve todas las cosas y ver que cualquier situación que pudiera ocurrir, por muy difícil que sea, Dios está para solucionarlo. A veces no nos gustan las soluciones de Dios, porque a veces no es lo que deseamos.
Pero qué bueno es saber que Dios siempre tiene un plan maravilloso para nosotros y que lo que Dios está haciendo allí en nuestra vida, Él lo hace para bendición nuestra. A veces pensamos que no hay solución para nuestros problemas y Dios siempre sorprende nuestra vida. Nos sorprende de una manera maravillosa, solucionando y dando mucho más de lo que nosotros esperamos. Por lo tanto, hermano, mire, cualquier dificultad nunca va a ser más grande que nuestro Dios, porque Dios es todopoderoso, Dios es soberano. También, mis hermanos, podemos ver a través de la Biblia varios ejemplos. Uno de los primeros que viene a mi mente es lo que pasó con Josué. Josué tenía que enfrentar una gran lucha, grandes batallas. Tenía que, además de dirigir un pueblo, tenía que conquistar ciudades, conquistar naciones. ¿Y cuál fue la frase que Dios le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios y yo estaré contigo por donde quiera que vayas. Qué tremendo cómo estaba formándose esa nación. Y estaba allí presente Dios mostrando que podía darle fortaleza a todos, no solamente a Josué, porque además de Josué ser el líder, pero habían todos los del pueblo luchando, pidiendo, rogando, avanzando. Pero para eso se necesita fortaleza que solo Dios la pudo dar y la puede dar cada día. Veamos también a David, un hombre que dice la misma palabra de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Su primera batalla y la más resonada fue contra Goliat, un joven de una estatura promedio delante de un gigante y que es tremendo enfrentarse a situaciones así, pero el mismo David estaba seguro que la presencia de Dios en su vida y la manera en cómo él estaba confiando era la llave para la victoria. Y así ocurrió. Enfrentó a ese gigante y después de la derrota que le dio David a Goliat, entonces Israel ganó esa gran batalla, esa gran victoria obtuvo porque hubo alguien que se esforzó. ¿Por qué? Porque Dios le había fortalecido en todos los aspectos de la vida. También recuerdo a Nehemías. Nehemías era un hombre que estaba cautivo y cuando llegaron noticias de cómo estaba Israel destruido, todas las cercas estaban en el suelo, las ciudades estaban casi destruidas, el templo estaba, bueno, tan desbaratado que él dice, no tuve más que llorar, llorar y pedirle a Dios. Estuvo orando, estuvo rogando, estuvo ayunando, porque él consideraba que se tenía que hacer algo, pues Dios intervino allí. ¿Y qué pasó con Nehemías? Además de que recibió el permiso para salir a reconstruir la ciudad, también Dios permitió de que llevaran todo lo que ellos necesitaban para reconstruir. Y además dio mucho ánimo cuando llegó allá a la ciudad, a Judá. Reconstruyó los muros, reconstruyó parte del templo, reconstruyó parte de la ciudad y la gente estaba animada porque Nehemías estaba fortalecido por Dios y esa presencia de Nehemías allí valió pues para que la ciudad, otra vez, ese pueblo de Dios empezara a tener ánimo y empezara a crecer nuevamente. Y podemos seguir pasando mucho tiempo hablando de otros ejemplos, pero también está nuestro ejemplo. Está tu ejemplo, está mi ejemplo, de cómo nosotros pudimos ver durante este tiempo pasado las cosas que Dios hizo en nosotros, las cosas que Dios hizo a través de otros para bendecirnos, de cómo Dios permitió la alimentación, el vestido, el trabajo, lo que necesitábamos. Muchas cosas fueron suplidas y solo Dios lo pudo hacer. ¿Pero qué significa eso? Que nosotros debemos confiar que la presencia de Dios para nosotros debe ser algo especial y que debemos considerarla siempre para que nuestro estilo de vida sea el que mejor le agrade a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, debemos confiar en la presencia de Dios porque Dios está allí. Esa misma confianza debemos tener tú y yo, la misma de Josué, la misma de David, la misma de Nehemías, el apóstol Pablo. Mire, hay muchas personas que a veces nosotros pensamos que ellos
como que eran más grandes que nosotros, como que tenían más fe que nosotros. Pero en realidad yo quiero decirles, mis hermanos, que ellos fueron hombres igualito a nosotros, que estaban teniendo los mismos problemas quizás que tú y yo, pero pudieron y supieron aprovechar lo que Dios les estaba ofreciendo y fueron victoriosos porque fueron obedientes y siempre estaban conscientes que la presencia de Dios estaba con ellos. Pues esa misma confianza debemos tenerles tú y yo ante cualquier aspecto que llegue a nuestra vida. 2022, nosotros sabemos que es algo incierto, pero Dios está allí. Y si nosotros queremos obtener fortaleza, debemos nosotros estar creyendo en que Dios no cambia. ¿Qué nos tocará enfrentar este año? Como lo dije, es una incertidumbre. No sabemos qué hay. No sabemos qué va a ocurrir. No sabemos en realidad cómo pueden cambiar las cosas. Las noticias que vienen no son muy alentadoras porque en este caso del virus de COVID se ha transformado tantas veces que ya hay otra manera de presentarse el COVID en las personas. La economía está decayendo y la parte política, como ha sido difícil, donde muchos países están teniendo problemas internos. La parte social es tremendo. Ver cómo hay personas que ha cambiado tantas cosas en cada país. En la parte económica, qué difícil ha sido para muchas naciones mantenerse a flote, mantenerse apenas subsistiendo. Nosotros podemos verlo, nuestro país que ha tenido inconvenientes, muchos inconvenientes económicos, luchando siempre para subsistir económicamente. ¿Qué nos tocará este año? En realidad solo Dios lo sabe. Pero lo que nosotros sí tenemos que estar pendientes y conscientes es que Dios hizo grandes maravillas en el pasado, pero Él las seguirá haciendo hoy en día. Dios no deja de ser Dios. Dios no deja de ser Dios. Así lo vemos en los versículos del 15 al 19, cómo Él empieza a enumerar cuántas cosas Él hizo para sacar a Israel de Egipto, cuántas cosas ha hecho a través de la historia para mantener a Israel como la nación, como su pueblo, cuántas cosas hizo. Leemos en la palabra de Dios innumerables situaciones donde Dios interviene, pero también podemos ver en nosotros cuántas cosas Dios ha hecho por ti y por mí. Y lo más seguro es que lo seguirá haciendo, porque Él es nuestro Dios. Creyendo en Dios porque Él no cambia. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre nos da nuevas oportunidades. A veces nosotros estamos tristes porque fallamos, porque pecamos, porque lo ofendemos. Pero déjeme decirle, mis hermanos, que cada minuto que pasa, cada hora que pasa, cada día que termina y comienza otro, es una nueva oportunidad que nos da Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Aprovechar las oportunidades. No hay otra manera. Tenemos que aprovecharla, porque Dios es tan misericordioso que mientras Él nos dé un aliento de vida, una hora, un minuto, un segundo más, un año más, esas son oportunidades que Dios está dando. Recuerda cuántas veces hemos visto como hombres y mujeres en la palabra de Dios han tenido nuevas oportunidades, pues nosotros también. Cada vez que amanece, tenemos que entender que Dios me está dando la oportunidad de ser obediente, de cumplir su palabra, de orar fervientemente. Estamos teniendo una nueva oportunidad de estudiar y aprender su palabra. Estamos teniendo la oportunidad de llevar a nuestra familia al mejor conocimiento de la palabra de Dios. Estamos teniendo oportunidad para que otros que no conozcan a Cristo le conozcan a través del evangelio que tenemos que predicar. Pues si yo estoy creyendo que Dios no cambia, entonces yo debo entender que soy yo el que tiene que cambiar las cosas que no son correctas para hacer las cosas que le agradan a Dios, porque es muy necesario. Hermanos, Dios no cambia porque Él seguirá siendo nuestro Padre y estará con nosotros. Así como Dios hace tantas cosas que no merecemos, Él tiene misericordia de nosotros, porque nosotros fallamos tanto y Él sigue dándonos alimento.
Él sigue protegiendo nuestra vida. Él sigue cuidando a nuestra familia. Él sigue estando a nuestro lado. Pues Él seguirá siendo nuestro Padre. Si un padre o una madre, es complicado pues que deje a un lado a un hijo, siendo humano, que se equivocan tanto, pero aún así yo amo a mis hijos. Y yo sé que quienes tienen hijos los aman y que aun cuando esos hijos fallen, nosotros vamos a seguir luchando por ellos. ¿Cuánto más Dios que es perfecto? ¿Cuánto más Dios que nos creó a nosotros? ¿Cuánto más Dios que tiene planes maravillosos para nuestra vida en este año y en nuestra vida total? Él seguirá con nosotros porque Él sigue siendo nuestro Padre Celestial. No debemos olvidar eso, porque su presencia irá con nosotros cada día. Por eso no tenemos que olvidar, no tenemos que olvidar que Dios sigue siendo Dios y sigue haciendo grandes maravillas y sigue siendo nuestro Padre. Por lo tanto, hermanos, debemos concluir a través de todo esto que hemos dicho, de lo que hemos leído, que pertenecer a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Pero no debemos olvidar que nuestra conducta debe ser como hijos obedientes. Qué bueno es cuando los padres están orgullosos de sus hijos por todas las cosas que sus hijos logran. Qué bueno es eso, ¿verdad? Pues qué maravilloso sería si tú y yo cumplimos con nuestros compromisos. Qué maravilloso sería si cumplimos nosotros en lo que hemos adquirido, ese compromiso, en lo que nosotros hemos hecho esas promesas. Qué bueno sería si cumpliéramos nuestras promesas. Pues si somos hijos obedientes, debemos luchar por cumplir eso que alguna vez le dijimos a Dios que íbamos a hacer. Este es el momento. Este nuevo año que está comenzando es la oportunidad para que tú y yo podamos portarnos como hijos obedientes, porque eso sí le agrada a Dios. Además también, mis hermanos, la presencia de Dios nos debe dar confianza para enfrentar cada situación. Aunque parezca complicado o difícil, la presencia de Dios debe darnos esa confianza, porque somos de Él, somos sus hijos. El solo hecho de entender que Dios está con nosotros ya debe ser para nosotros algo especial para agradar a Dios en lo que hacemos. A veces no es necesario hacer nada, sino simplemente esperar que Dios actúe. Como hay ocasiones también es necesario actuar para poder entender que Dios está con nosotros. Porque así como en muchas ocasiones debemos estar esperando en la respuesta de Dios, pues también Dios espera que tú y yo actuemos. Si hay un compromiso hecho, entonces actúa. Si hay algo que Dios espera de ti y de mí, es que hagamos su voluntad, vayamos donde está la gente que necesita de Dios, que vayamos al lugar donde sea necesario que estemos, porque esa confianza debe ayudarnos a ir cada día y cumplir la voluntad de Dios. También nosotros debemos entender que Dios no cambia sus planes. No, nosotros hacemos planes, pero los planes de Dios sí se mantienen. Los nuestros pueden cambiar a cualquier momento. ¿Sabe por qué? Porque siempre Dios actúa como nuestro Padre. Él hace planes, Él traza una línea y por allí va el plan. Eso no se desvía. Y Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos, porque Él es nuestro Padre. Él sabe lo que realmente tenemos que hacer, pues Él hace un plan para nuestra vida. Y como Él es nuestro Padre, entonces Él sabe cómo actuar y cómo nosotros debemos actuar. Él no cambia sus planes, siempre actúa como nuestro Padre. ¿Sabe cómo? Cuidando y obrando a nuestro favor, porque su voluntad es agradable y perfecta. ¿Sabe, mi hermano? ¿Sabe, mi hermano? Dios siempre está cuidando de nosotros, pero también está actuando, está obrando a nuestro favor. Así como dice la palabra de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Realmente Dios es nuestro Padre y cuida de nuestra vida y cuida de lo que está a nuestro alrededor. Pero nosotros debemos entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por lo tanto, Dios quiere que seamos fortalecidos a través de su palabra, a través de la oración,
a través de la comunión unos con otros. Y si nosotros hacemos eso, nos vamos a dar cuenta que la verdadera fortaleza está en tener una verdadera fe que agrade a Dios. Y la fe viene por conocer la palabra de Dios. Y esa fe se manifiesta cuando tú y yo decidimos obedecer siempre a nuestro Padre. Mis hermanos, Dios les bendiga y que este año que estamos comenzando realmente podamos entender y caminar en esa agradable y perfecta voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga.